Gracias por venir. Espero no defraudarlos. El señor vicerrector Neil, que a veces tiene sus arrebatos de irresponsabilidad, se le ocurrió que yo podría participar en estas charlas y hacer una conferencia. Yo le dije que, inicialmente le dije que no, pero luego él insistió y pues bueno, le dije listo. Entonces me puse a pensar como qué hacer, como qué decir. Entonces opté por lo siguiente. Fui lentamente sacando unas ideas de lo que se me ocurría a través de la historia del cable. Luego le di un pequeño orden cronológico, digamos, a esas ideas, y luego ya empecé a redactar con más detenimiento el texto. El texto no es muy largo realmente, el texto dura la lectura despacio del texto dura por ahí unos 40 minutos, pero lo que voy a hacer es que voy a alternar el texto con algunos comentarios que me parecen pertinentes y que no los incluí en el texto porque era necesario hacer un trabajo de investigación en la oficina de personal docente y en los archivos, y realmente me pareció que era pues como fuera de tono de una charla. No es tanto una charla de investigación, sino una charla más de recordar, digamos, como el transcurso del cable. Me siento muy honrado de que el profesor Jaime Mogollón esté aquí con nosotros y de que el profesor Gustavo Guzmán esté aquí con nosotros, porque son de los viejos fundadores del cable. No quiero decir viejos en el sentido literal de la palabra, sino pues que fueron mis profesores, inclusive los dos fueron mis profesores, y estoy muy agradecido por ello y me siento muy orgulloso de que han estado aquí. Y está la señora del doctor Jaime Mogollón, que es Elsa Victoria Cuartas, que es compañera mía de pupitre, de clase, ¿no? Entonces, me siento pues muy honrado en este momento. Bueno, entonces, voy a ir leyendo y voy a ir entonces, digamos, como haciendo los comentarios. El título de la charla lo modifiqué varias veces, y en definitiva lo dejé 55 en 75 historias desde arquitectura. 55 porque la escuela acaba de cumplir 55 años de fundada, y 75 porque la sede tiene 75 años de fundada. Entonces me pareció que la visión que yo podía dar era más desde la escuela, desde el cable y desde todo el proceso. Entonces por eso la denominé 55 en 75. Con motivo de los 75 años de creada en Manizales, la sede de la Universidad Nacional de Colombia, quisiera compartir con ustedes algunos datos históricos de la carrera, desde sus inicios al día de hoy. Trataré el tema desde lo general, pues al entrar en particularidades requeriría un proceso de investigación que va más allá del alcance de esta charla, es lo que se explicaba ahora con respecto a los profesores. En el segundo quinquenio de la década del 60, o sea, del 65 al 70, el ingeniero Alfonso Carvajal Escobar estaba muy preocupado por la situación en la que se encontraba la sede en Manizales de la Universidad Nacional de Colombia. Con pocos estudiantes, su cierre era inminente y el traslado de ellos a otra sede era la solución más obvia. Consultó con los distintos gremios que había en la ciudad su opinión para crear o abrir las carreras respectivas a las cuales ellos pudieran vincularse como profesores en calidad de catedráticos, no solamente a los arquitectos, sino que consultó con varios gremios de la ciudad. Dicha idea tuvo una buena acogida entre los gremios de los arquitectos.
Pues el ingeniero Carvajal les explicó las razones de dicha propuesta en varios argumentos. Esta información la obtuve en conversaciones con dos arquitectos mayores que estuvieron vinculados muchos años a esta escuela, que eran el profesor Mario Barreneche Vélez, primo mío, quien diseñó el auditorio K del campus de Palo Grande, quien diseñó la torre de estancias, ya jubilado hoy en día, y el arquitecto Jorge Gutiérrez Duque, digamos, como lo definieron en las honras fúnebres, como el decano de la arquitectura moderna en Manizales. Ellos tuvieron esas conversaciones con el doctor Alfonso Carvajal Escobar. Los argumentos que daba el doctor Carvajal era que, al ser una carrera costosa, abrirla en la ciudad permitiría a los jóvenes de bajos recursos poder cursarla de forma más económica, evitando así el traslado a Bogotá o a Medellín, a las facultades de arquitectura de la Nacional, pero a eso habría que incluirle los costos de manutención. Segundo argumento, asimismo, ello redundaría en la posibilidad de expandir el número de arquitectos en el viejo Caldas, favoreciendo sobre todo las oficinas de planeación de varios municipios, que así tendrían la posibilidad de realizar sus planes de desarrollo y de controlar y definir la morfología urbana. Ya para la década del 70 ya estábamos perfilando los planes de desarrollo y de hecho esta escuela fue pionera bajo el liderazgo de José Fernando Escobar Ángel y Álvaro Gutiérrez y quién más, Jaime, ¿te acuerdas? Fueron como los que lideraron ese plan de desarrollo. Eso lo contrataron al CIP de Bogotá. Sí. Y estuvo arquitecto Pradilla, Ponel Márquez. Ya, pero el de la sede estuvo José Fernando Escobar. José Fernando, que también es un arquitecto que estuvo vinculado al cable y que ya falleció, ¿no? Bueno, el tercer argumento discutido con algunos de ellos fue la importancia de enseñarle a los jóvenes un oficio con el cual pudieran ganarse la vida de forma honesta y de paso embellecer la ciudad. Este es un argumento muy interesante porque yo pensaría que la arquitectura se ha vuelto muy sofisticada. Hablando con los viejos arquitectos que les mencioné, Mario y Jorge, me decían que en su momento la carrera era un oficio, ser arquitecto era un oficio que se definía a partir de la concepción del espacio, del dibujo perfecto del espacio con instrumentos a mano alzada, regla T y escuadras, ¿sí? Era un oficio, hoy en día la hemos sofisticado mucho y eso tiene su explicación y a esa explicación me referiré más adelante. Por último, también se analizaron las ventajas que dichos jóvenes arquitectos pudiesen mejorar o construir nuevas viviendas para clase media y clase baja que en ese momento escaseaban en la región, si se tiene en cuenta los fenómenos migratorios que a raíz de la violencia partidista llegaron a la ciudad huyendo del campo y de la violencia que en él reinaba. Recuerden ustedes que el Partido Conservador pierde lo que se llamó la hegemonía conservadora del 1886 a 1930, porque los conservadores llegan divididos a las elecciones del 30 entre Valencia y el general Vázquez Cobo. Como los conservadores llegan divididos, la presidencia la ganan los liberales con Olaya Herrera. Ahí empieza un malestar que, a mi opinión, es el inicio de la violencia en Colombia. Porque hay un enfrentamiento, porque los liberales son tachados de comunistas por el clero conservador. Y tenemos varios religiosos
un poco fanáticos, como Monseñor Builes, el obispo de Santa Rosa de Osos, que atizaba, digamos, el fuego y la venganza contra los liberales. De eso pues se ha escrito muchísimo. Caballero Calderón, Siervo sin Tierra, el Cóndor, el escritor de Tuluá, Gardiazabal. Sobre eso pues hay muchísimas novelas, ¿no? De tal forma que ese proceso de violencia que en Caldas Viejo, porque no se había separado el departamento de Caldas, fue especialmente violento. Yo era un niño en esa época. Donde está hoy en día el edificio de la Lúquer, era el hospital de Caldas, ¿sí? Sobre la actual bajada del edificio de la Lúquer hacia la parte de atrás, ahí era la entrada de la morgue. Y los domingos era impresionante. Estoy hablando del año 54, 55, 56, 57. Los domingos era impresionante como llegaban las ambulancias del Quindío trayendo los asesinatos, los muertos, los cadáveres. Fue una época muy violenta. Yo siendo muy niño me daba cuenta porque pasábamos por aquí con frecuencia y era la romería y la prensa local, La Patria, pues publicaba toda esta información. De tal forma que a partir de ese fenómeno de la violencia, hubo una gran migración fundamentalmente a Pereira y a Manizales. No tanto a Armenia, porque Armenia era más el foco más agresivo de la violencia. Entonces, por eso hago esta reflexión, porque ya se habían construido muchísimas zonas de tugurio, especialmente la parte baja de Marmato. Entonces, la posibilidad de tener más arquitectos en la ciudad, pues iba a favorecer el que se pudieran desarrollar algunos planes de mejora de vivienda o de viviendas nuevas. Efectivamente, la creación de arquitectura y otras carreras fue presentada a las directivas nacionales y discutida en varios consejos, hasta que la carrera de arquitectura fue aprobada por el Consejo Superior Universitario, según el Acuerdo 133 del 7 de noviembre de 1968. Por eso, cuando celebramos los 50 años, en el 18, yo lideré que fuera en el 18. Algunos egresados, recuerdo especialmente a Carmen Elisa Ferrero y a otros que me hicieron el reclamo, y a Olga Lucía Jaramillo, me hicieron el reclamo: profesor, pero es que esta escuela inició en febrero del 69, y dije, sí, inició en febrero del 69 académicamente, abrió las puertas a los estudiantes, pero fue aprobada el 7 de noviembre del 68, y ese 7 de noviembre del 18 fue cuando celebramos los 50 años, y yo pues hice todo lo pertinente para divulgar la fecha. Recibiendo sus primeros estudiantes en febrero de 1969, con un plan de estudios inspirado en la carrera de arquitectura de Bogotá y reformado con el plan de estudios de arquitectura de la sede de Medellín año y medio después. Dos referencias. Yo no entré en febrero del 69, yo termino mi colegio en Nuestra Señora en noviembre del año 68, y toda la vida, desde muy niño, mi interés era la filosofía y la arquitectura. Yo hacía pequeñas casitas de madera y mi padre me alcahueteaba y yo llamaba a mi padre y decía: necesito instalaciones eléctricas y bombillos pequeños, y yo hacía toda la cosa. Pero a la par me impresionaba y me impactaba la filosofía. Y dije, yo quiero estudiar filosofía. Claro, como yo no estudié en un colegio católico de la diócesis de Manizales,
la filosofía que se daba era aristotélica. Entonces, pues realmente tener una aproximación a las corrientes filosóficas de la modernidad, a Descartes, Hume, Bacon, pues era realmente imposible. Entonces, pues mi formación filosófica era bastante deficiente y resolví irme a estudiar filosofía a Bogotá. Los resultados no fueron muy buenos, no me amañé en Bogotá, no me amañé en la universidad, no me amañé solo. Entonces llamé a mi papá y le dije, no, yo no aguanto. Y me dijo, pues véngase, hombre, nadie lo está diciendo que tiene que estarse en Bogotá, véngase. Entonces me vine, y en ese momento entonces salieron las inscripciones para arquitectura. Entonces, me acuerdo que hablé con Álvaro Gutiérrez y me dijo, sí, ya están abiertas las inscripciones. Entonces me inscribí en arquitectura y no obstante me inscribí en arquitectura en la Javeriana en Bogotá. Y pasé en las dos universidades. Y entonces cuando fui a hablar con mi papá, pues qué había pasado en las dos universidades, le dije, bueno, ¿tú qué opinas? Me dijo, pues yo qué voy a opinar. Pues si ya no se amañó en Bogotá, ¿qué voy a volver a ir para Bogotá? Y le dije, tenés toda la razón. Entonces me quedé aquí, me matriculé aquí y empecé aquí. Vamos a ver qué más tengo yo aquí. Bueno. En dichos planes, los planes de Bogotá y de Medellín, se fomentaba la arquitectura como un oficio. El taller era el espacio académico en el cual se recreaba la realidad. Las áreas de construcción y tecnología aproximaban al estudiante al conocimiento de las características físicas y estéticas de ellos. El área de historia debería ubicar dicha arquitectura en el proceso histórico de Occidente, lo que, desafortunadamente, en esa área del conocimiento no ocurrió. Esta carrera empezó con 11 semestres. Luego, cuando se transformó el plan de estudios, un poco siguiendo el de Medellín, se pasó a 10 semestres, que es en lo que está actualmente. Pero, valga la reflexión, en los años, digamos, a finales del 50 y principios del 60, las carreras de arquitectura estaban en 14 semestres. Mi primo Mario Barreneche, que hizo su carrera en la Nacional de Medellín, cursó 14 semestres. Observen ustedes cómo las carreras fueron disminuyendo. De 14 pasamos a 11, de 11 pasamos a 10, y ya se está hablando de pregrados de 4 años para que hagan especializaciones, maestrías y doctorados. Eso tiene que ver con lo que se llamó más adelante la Reforma Patiño. Bien. El objetivo inicial de esta carrera y las otras que también empezaron a funcionar en la misma época era formar profesionales, no investigadores, era formar profesionales. O sea, gente que saliera a solucionar los problemas del país y a enfrentar un trabajo laboral. Ese era el objetivo de la Universidad Nacional de Colombia a principios de la década del 70, empezando la década del 70. Para el funcionamiento de los talleres de arquitectura, porque entonces el problema que se le presentó al doctor Alfonso es dónde montamos los talleres. Porque las clases teóricas las montamos en los edificios de Palo Grande. Y todas las clases, yo recibí muchísimas clases teóricas en Palo Grande. Pero el problema con él era dónde montamos los talleres, porque los arquitectos sí le habían dicho, eso necesita unas mesas de dibujo que se levantan con unos banquitos. ¿Dónde montamos eso? Entonces, para el funcionamiento de los talleres de arquitectura se escogieron las antiguas bodegas del cable aéreo Manizales Mariquita, que desde hacía 7 años había dejado de operar. Y sin encontrarse en el mal estado dichas instalaciones, se había propuesto en algunos círculos de la ciudad demolerlo para construir en este sitio privilegiado un gran hotel. Esa fue una idea que estuvo vigente en los círculos sociales y económicos de la ciudad. ¿Sí? Ya
ya teníamos la separación del departamento, ya teníamos la rivalidad con Pereira. Si mal no estoy, ya Pereira había montado el hotel Meliá, que era de la compañía Meliá de turismo español, y nosotros no teníamos un hotel. Entonces los manizaleños, como siempre, tenemos esa rivalidad con los pereiranos, rivalidad que en el fondo me parece muy buena, porque eso estimula la creatividad y la competencia. Entonces pensamos, bueno, ¿qué mejor sitio? Se pensó en Manizales, ¿qué mejor sitio que el sitio del cable, esa casa ya vieja, para hacer el hotel? Bueno, pues la idea afortunadamente no se llevó a cabo, y mientras se pensaba y se repensaba, el doctor Carvajal salió adelante. Desde ese tiempo al día de hoy, y ya de propiedad de la Universidad Nacional de Colombia, dicho inmueble se ha restaurado y refuncionalizado para mejor funcionamiento de dicha actividad. En el año de 1982, el Consejo de Monumentos Nacionales lo declara monumento, según resolución 00002 del 2 de marzo, y 10 años después se inaugura su biblioteca con la asistencia de Germán Arciniegas, ostentando orgullosamente desde entonces dicho nombre. Claro, ya estaba Carlos Enrique Ruiz en la vicerrectoría, el profesor Jaime Mogollón, el profesor Hernán Giraldo, que desafortunadamente no nos acompaña hoy, y yo participamos en un concurso. En un momento dado, sobre el ala oriental del cable se habían construido unas aulas en madera no tratada, y la madera ya estaba con comején, y el edificio se estaba inclinando. Entonces se empezó pues como la reflexión de que era necesario tumbar esas aulas que estaban al lado oriental, de donde hoy en día están como las bocas de concreto que iluminan el corredor inferior. Ahí era exactamente donde estaba el edificio. Entonces se resolvió suspender esos edificios, y en ese momento se vino un pequeño derrumbe en la parte de atrás, y entonces ya la cosa estaba más complicada por la estabilidad del suelo. Entonces se resolvió que se iba a hacer un concurso entre los profesores de arquitectura para diseñar lo que en su momento fue la biblioteca y algunas aulas, ¿no? Entonces el profesor Jaime y el profesor Hernán en la cafetería un día me invitan, profe, ¿quiere participar en el concurso? No, maravilloso. Y trabajamos de una forma maravillosa en ese concurso, en una oficina que el profesor Jaime tenía en la casa de los suegros, el papá de Elsa Victoria, aquí donde es Milancito. Ahí. ¿La qué? El forno, ¿dónde es el forno? ¿Dónde es el forno? Exactamente. Muy bien. Entonces nos presentamos, pues, botamos mucha corriente en ese proyecto. ¿Te acordás lo bueno que pasamos? Fue una maravilla. Y Hernán Giraldo, que es muy charro, muy charro. Entonces, ¿te acordás que la discusión era el aerópago griego? ¿Cómo traspasábamos al cable el aerópago griego? Y entonces, bueno, nos presentamos pues al concurso y ganamos el concurso. Eso fue una maravilla, la ganada del concurso y todo. Pero no, es que esto tiene mucha tela que cortar. Entonces, cuando estábamos trabajando en el concurso, vinimos aquí a mirar y no nos cuadraba la entrada. Es que la entrada del cable no era donde está hoy en día. La entrada del cable es exactamente 2 o 3 intercolumnios hacia el oriente, ¿sí? Donde hoy en día está al lado de donde están los baños de los profesores y la salita de profesores, ahí hacia el oriente, ahí hay un corredor ancho, porque el referente que nunca se ha movido es la escalera del cable que lleva a la segunda planta. Esa escalera nunca se ha movido. Entonces, digamos que cuando uno entraba al cable, antes de esa reforma, cuando uno entraba al cable, veía a la mano derecha la oficina de la secretaria, y detrás de la oficina de la secretaria estaba la actual escalera que sube, y detrás estaba la oficina del director de carrera, y al frente
y atrás daba la biblioteca. Entonces, no, en eso no nos cuadraba porque nosotros habíamos hecho la planta simétrica, octogonal, ¿sí? Y teníamos que cambiar el eje de entrada del proyecto, teníamos que colocarlo sobre la parte central del proyecto. Entonces, el proyecto contemplaba mover la entrada al cable a donde la tenemos hoy en día, a donde la tenemos hoy en día. Entonces, uno entra al cable y se enfrenta y tiene de frente el templete, porque así lo llamábamos el templete, porque era un poco la influencia griega, el templete, ¿sí? Acuérdese de Atenea Pronaya, allá en Atenas, ¿no? Entonces bajábamos y con la escalera a un hall, que era el que repartía las aulas teóricas al oriente y al occidente, luego bajábamos otro medio piso a la biblioteca, pero luego de la biblioteca había que bajar 3, 4 gradas a un espacio que definíamos como el aerópago, ¿sí? Un poquito de una especulación ahí, pero bueno. Entonces movimos la entrada al cable, ¿sí? Movimos la entrada al cable y, bueno, pero a ver, entonces me voy a volver un poquitico para atrás. Entonces cuando se abrió en el 69, aquí no existían sino 2 profesores, lo hablaba ahora con Gustavo, con Gus. Eber Ramírez y Asael Erazo. Eran los 2 profesores que tuvieron la responsabilidad de abrir esta carrera. Eber Ramírez me parecía un tipo inteligente, pero Marco Montes en el inicio. Entonces Marco Montes también, que Marco Montes es el tío de Andrea Marulanda Montes, ¿no? Muy bien. Entonces, luego ya empezaron a llegar los profesores. Bueno, inmediatamente se vincularon los arquitectos de Manizales al proyecto. Entonces se vinculó Jorge Gutiérrez Duque, se vinculó Gonzalo Botero Jaramillo, se vinculó Enrique Gómez Gómez, por muy largos años. Por menos años se vinculó Robert Vélez, ¿sí? Y Agustín Villegas también, por poco tiempo se vinculó también a Agustín Villegas, porque Agustín se murió muy rápido, se nos murió muy rápido. Entonces digamos que... ¿Algo aquí o qué? Ah, bueno, perfecto. Entonces digamos que ahí se completó un poco la planta de... Enrique, sí, Enrique, con el cual di pues un taller muchísimos años y les contaba a los estudiantes ahora que estuvimos en práctica académica en Cali, en Cartago, que con Enrique Gómez yo hacía unas prácticas académicas a Cali. Nos íbamos en el bus de la universidad hasta Cartago. En Cartago nos montábamos en el tren, porque todavía había tren, íbamos en tren de Cartago a Cali a hacer la práctica académica. Casi nunca los muchachos habían montado en tren, era ya de los últimos viajes que hacía el tren. Luego ya, entonces después llegó, digamos, lo que yo he definido como la generación de los bogotanos. Entonces luego llegó un grupo de... Dime. Tranquilo, no, bien pueden preguntar. Cuando la carrera empieza en el 69, ¿en ese mismo año empieza a funcionar en el cable? Sí. En ese mismo año empieza a funcionar en el cable. El cable es lo que decía Gabriel, el cable de los talleres, exacto, y las clases teóricas abajo. Exacto. Entonces ya llegó pues... Sí. Dime. No. Que antes del paso de los viejos manizaleños a la onda bogotana, pasamos por Medellín. Ah, claro, Héctor Jaramillo, tú. No, traídos de Medellín, sí. Venían de Medellín. Sí. Héctor y yo estábamos aquí, yo porque había llegado a vivir a Manizales. Porque se había casado con Elsa. La gente de Medellín que trabajó aquí de planta, llegados de Medellín e enviados por la Nacional de Medellín, fueron Eber Ramírez. Y Eber Ramírez, sí. Sí, Eber Ramírez. Que eran 2, Eber Ramírez y Asael Erazo. No, Asael es de Cali. Sí, de Cali. Y Hernando Castañeda. Ya, de Castañeda no me acordaba yo. Muy poquito, Hernando. Muy poquito. Porque Eber sí tuvo mucho tiempo. El equipo de Bogotá entonces estaba, a ver Gustavo, el equipo de Bogotá estaba
que ya se jubilaron todos, con Mario Sanabria, con Gustavo Castañeda, con Álvaro Linares, con Pedro Bulaglia, con ¿quién más estaría ahí? Pedro Joya y Yolanda, Toño Díaz y a su esposa Catalina, ¿sí? Y bueno, la esposa de Pedro es de aquí, esa fue ya después. ¿Quién? No, pero no Pedro Urania, es que estamos hablando de Pedro. ¿Cuál? Pero no era Pedro y Yolanda. Pedro y Yolanda. Y Estelita Henao, y Estelita Mejía de Sierra, la mamá de Margara, ¿no? Entonces nosotros hemos heredado, como de los profesores viejos, hemos heredado como la cátedra. Bueno. Jorge Enrique Guerras en la... También Jorge Enrique Guerra y Jorge Enrique Robledo, también. Jorge Enrique Robledo no era de la Nacional, sino de los Andes. Bueno, sí, pero está dentro de lo que llamamos la generación de los bogotanos, de los de Bogotá, sí. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, entonces, Hilda Posada de Correa de Medellín también. Entonces, Carlos Enrique estaba en la vicerrectoría y no sé si fue en un consejo de sede, seguramente pudo haber sido un consejo de sede, que propuso el nombre de Germán Arciniegas para que llevara el nombre de la biblioteca. A mí pues me encantó, creo que a Jaime y a Hernán también les encantó. No obstante, hubo cierto, algunos arquitectos dijeron, pero si es que no es arquitecto, pero no importa, digamos que yo me siento muy contento y me siento muy honrado de que la biblioteca que nosotros diseñamos se llame Germán Arciniegas. Y vino a la inauguración de la biblioteca, conseguimos un concierto de cámara, de la Orquesta de Cámara de Caldas, interpretó obras de Bach, y él vino a la inauguración y estuvo muy, muy, muy contento. Hay varias fotos de él por allí. Vuelvo al texto, a ver. El principal objetivo de la carrera era formar a los futuros arquitectos que, actuando dentro de un marco de ética civil, propiciasen el desarrollo de un mejor vivir de los ciudadanos a través de la arquitectura. El primer quinquenio de los 70s, o sea, 70 al 75, el borde es difuso, estuvo marcado por la ocurrencia de paros, huelgas y muchas manifestaciones, que estaban inspirados en mayo del 68 francés y en la plaza de Olimpiada y Tlatelolco en México. Esos son dos hechos muy importantes históricamente que determinaron el comportamiento de las universidades públicas en toda América Latina. Es decir, los estudiantes de la Sorbona salen a manifestarse en abril del 68 y mayo del 68 buscando un mejor presupuesto para la universidad, buscando mejores condiciones para su vivienda. El presidente de Francia era el presidente Charles de Gaulle y realmente la situación se polarizó bastante. En internet pueden ustedes encontrar cantidades de fotografías de las trincheras que se hicieron en las calles de París para enfrentar la policía. Yo pienso que el mayo del 68 francés y las dificultades que tuvo el presidente de Gaulle con Argelia fueron lo que le causaron la pérdida de su elección. De otro lado, el presidente Gustavo Díaz Ordaz en México se enfrenta a una situación similar un par de años después, cuando se hacen las Olimpiadas de México, en el 69. Salen un grupo de muchachos a la plaza de Tlatelolco a manifestarse buscando un presupuesto mejor para las universidades y el presidente ordena militarizar la zona y en algún momento hay disparos y hay una gran cantidad de muertos. Hay un bello libro de Octavio Paz que se llama El laberinto de la soledad. Ahí tiene, el segundo capítulo se llama Postdata, y ahí hay una explicación muy, muy bella
de lo que ocurrió, de lo que Octavio Paz denomina Olimpiada de Tlatelolco. Sí, bellamente descrita por el escritor Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad. Exigían mejor presupuesto para las universidades públicas, así como mejora en su infraestructura física y la modernización de laboratorios y la misma docencia. Nuestra sede no estuvo exenta de estas circunstancias, llegándose a cancelar el semestre y el cierre de la universidad en varias ocasiones. Yo que recuerde, la universidad fue cerrada 2 veces, que yo recuerde, nos mandaron para la casa, se cierra la universidad. ¿Tú recuerdas? ¿Cierto? 2 veces. Y perdimos el semestre. Exacto. Y perdimos el semestre y la huelga se alargó y las directivas dijeron no a clase o se cierra. Recuerden que estaba el presidente Carlos Lleras Restrepo en la presidencia y recuerden que él fue el que le dijo al país a las 7 de la noche hay toque de queda y todo el mundo para la casa. Entonces teníamos un presidente pues bastante, como diríamos, pues pantalonudo. Muy bien. Durante estos primeros años, algunos de los arquitectos de la ciudad se vincularon como profesores catedráticos. Ellos eran la primera generación de arquitectos nacidos en la ciudad y formados en las escuelas de arquitectura de Bogotá, de Medellín y algunos de ellos en el exterior, ¿sí? Entonces, digamos que la reconstrucción de Manizales se hizo por arquitectos foráneos y no colombianos. Yo subrayo esto porque ya cuando ya aparece esta generación, que son muchachos nacidos en Manizales y estudiados en los colegios tradicionales de Manizales, se van a estudiar arquitectura, muchos de ellos a la Nacional de Bogotá, otros a la Javeriana, otros a la Bolivariana, otros a la Nacional de Medellín y otros se van a estudiar al extranjero, a la Universidad Católica de Chile, a la Universidad Católica de Washington. Cuando regresan es cuando se abre esta escuela y ellos se vinculan directamente como catedráticos. Con la reforma Patiño, que este es un tema fundamental de la universidad, con la reforma Patiño del año 64 y 66, la universidad da un giro hacia la investigación. Se comienza a cambiar el paradigma de una universidad formadora de profesionales, que fue lo que les dije anteriormente, hacia una universidad que, a través de la investigación, ayude a presentar soluciones a los problemas más acuciantes de la sociedad colombiana, como también ayudar a definir nuestra identidad cultural, al poner en evidencia hechos históricos, sociales, políticos, científicos, tecnológicos y estéticos que, al estudiarlos a fondo, permitiesen la aproximación a la búsqueda de esa identidad tan desdibujada en la colonia y tan escasa en el siguiente siglo y medio de la República. Entonces ya, digamos, hay una directriz del Consejo Superior, que es que la universidad va a hacer un giro hacia la investigación, ¿sí? Es un giro importante porque es el giro que nos permite estar hoy donde estamos, donde ya tenemos, no recuerdo la fecha exacta, pero la última vez que tal vez recordaba esa fecha eran un poco más de 110 doctorados en todas las sedes de la universidad y más o menos unos 96 pregrados. O sea, en este momento somos mucho más fuertes en posgrados, entendiendo posgrados por maestrías y doctorados que en pregrados. En el 60 éramos al contrario, en el 60 éramos muchos pregrados y solamente tal vez 4 o 5 doctorados. Con la reforma Patiño se invierte esa teoría y la Universidad Nacional de Colombia se convierte en formadora de los investigadores. Hace muchos años, en la segunda rectoría del profesor Marco Palacios, que yo estuve en la decanatura de la facultad, alguna vez coincidimos en un consejo académico sobre el tema de los doctorados y se presentó una discusión en el académico sobre la función de la universidad en la formación de los doctorados y alguien preguntó, profesor, pero es que entonces
la Universidad Nacional va a formar a los doctores de las otras universidades? El profesor Marco Palacio contestó, sí, profesor, esa es nuestra responsabilidad y esa es la función de la Universidad Nacional de Colombia, ser la universidad que genere los doctorados que necesitan las universidades públicas de departamentos que no tienen los recursos económicos. Digamos que desde ese momento quedó claro que la función de la Universidad Nacional de Colombia era formar los doctorados que las universidades públicas o que las instituciones necesitan. ¿Sí? Eso me parece a mí importante de subrayar, esa percepción que me pareció maravillosa del rector Marco Palacio. Seguramente el decano magnífico, como se le llama al doctor Alfonso Carvajal Escobar, nunca soñó que 55 años después la carrera de arquitectura se posicionaría a nivel regional, nacional e internacional gracias a la tríada de docencia, investigación y extensión. Teniendo casi todas las escuelas de arquitectura de la región central del país egresados que ejerciendo su profesión como arquitectos, urbanistas, docentes o investigadores, que dieran renombre al que hoy goza el cable, como se le conoce esta escuela entre sus egresados. Y en las últimas 3 décadas, vinculados, muchos de ellos, a los grandes estudios de arquitectura a nivel internacional. Quisiera también hacer alguna reflexión sobre las consecuencias del movimiento de los 70. Es que como consecuencia de ese hecho, de ese par de hechos que les acabo de nombrar, la universidad, ¿cómo lo diría? La universidad se centró como en una visión socialista mejor, de los pregrados, ¿sí? Nosotros no fuimos exentos a esa circunstancia. Y Jaime y Gustavo ya estaban aquí de profesores. Tuvimos muchas discusiones, ¿sí? sobre bueno, yo creo que lo voy a citar más tarde. Tuvimos muchas discusiones sobre la investigación en sentido socialista, ¿sí? Fue muy importante en aquella época el pensamiento trotskista y fue muy importante, yo creo que demasiado importante, el tema de la socialización y del problema social del país, y abandonamos un poco nuestro deber ser como arquitectos. Yo, por ejemplo, tengo una mala experiencia en mis cursos de historia. Mis cursos de historia fueron fatales, porque yo no recibí historia de la arquitectura. Yo recibí historia del socialismo, del marxismo-leninismo, del manifiesto comunista, que me sirvieron mucho. Hoy en día hablo de ellos en mi curso de historia. Tengo aquí muchísimos estudiantes que saben que el materialismo histórico es uno de los 4 puntos sobre los cuales yo apoyo mi curso de historia, pero eso es otra cosa. Pero es que yo pienso que perdí una época bella de mi vida porque yo no recibí esa información, ¿no? Y no la recibí porque no había profesores preparados para dar este tema, ¿no? Vuelvo a mi primo Mario Barreneche, que en aquella época viene a Manizales por familia y me pregunta por la escuela y le cuento la situación
y me dice, le voy a mandar un libro, y me manda un libro que se llama Teoría de la Arquitectura, de Enrico Tedeschi, que lo tengo pues en mis cursos, como biografía en mi curso, ¿sí? Y empiezo yo a entender que sí, es decir, había una concepción marxista de la historia, pero de todas formas yo tenía que comprender el problema de la arquitectura. Y para mí el problema de la arquitectura fundamental era el periodo medieval, ¿sí? Y era el periodo medieval porque en aquella época Jorge Alberto Gutiérrez, arquitecto que también estaba vinculado a esta escuela como profesor, acababa de graduarse de arquitectura en la Javeriana y se vino y era profesor de historia, entró a ser profesor de historia. Y en compañía de Guillermo Navarro dieron el curso de arquitectura medieval, que fue una maravilla. El curso de arquitectura medieval, ese curso de arquitectura medieval fue fantástico. Lo que caracteriza, digamos, a la arquitectura medieval es los castillos medievales, ¿no? Los castillos. Entonces armamos un video, por ahí debe estar, yo pues, supongo. Yo creo que tengo el video, Nos fuimos para los arenales del Nevado del Ruiz. Compramos unas ventanas góticas de demolición de San José o de cualquier parte. Nos fuimos en un bus de la universidad para Termales, ¿sí? Colgamos esas ventanas góticas de los acantilados de los arenales del Nevado del Ruiz con unas piolas. Nos disfrazamos a la usanza medieval y poníamos la música de fondo, los Carmina Burana y los Cátuli Carmina. Eso es inolvidable, eso es inolvidable. Eso fue, ahí entendí yo el medioevo, Bueno. Las áreas de urbanismo, arquitectura, tecnología, ecología, paisajismo, expresión, teoría e historia, que son fundamentales en la formación del arquitecto, han tenido primero un inicio, luego una consolidación y posteriormente la producción de nuevos conocimientos a partir de la investigación. Y es precisamente allí donde radica el liderazgo y el gran aporte de arquitectura al desarrollo local, regional, nacional e internacional de carácter académico y profesional. No obstante, la carrera no ha estado exenta de las corrientes arquitectónicas conceptuales y las arquitecturas de ideas. Esto de ideas lo saco de Helio Piñol. Pero siempre regresa a la forma arquitectónica como postulado estético, funcional y estructural. Primero carrera, luego departamento, ahora escuela y en el futuro, según mis sueños, una facultad de arquitectura. Tenemos que ser facultad de arquitectura. No sé cómo ni cuándo estuvo a punto de salir la facultad de arquitectura, pero se nos desbarató en el último momento en un consejo superior, pero bueno, tendremos que seguir luchando por esa facultad de arquitectura. En la década del 70, la carrera realizó los primeros planes de desarrollo en Marsella, Salamina y Chinchiná. Planes tímidos, es cierto, pero la metodología para esos trabajos apenas sí se estaba implementando y construyendo en el país. La realización de encuestas y la tabulación de ellas, formuladas desde una metodología no académica, propiciaron pocas respuestas formales en el urbanismo y en la arquitectura. La sociología sentenciaba: delenda es la arquitectura. Muerte a la arquitectura. Al día de hoy, se ha trabajado en casi todos los municipios del eje cafetero, Valle del Cauca y sur de Antioquia, con propuestas de planes de desarrollo, planes viales, planes de ordenamiento territorial, planes parciales o planes especiales de manejo y protección. El estudio de la arquitectura desde una perspectiva histórica llevó a la escuela a una posición de liderazgo en el panorama nacional, al poner en evidencia una nueva mirada sobre la arquitectura republicana,
el patrimonio material e inmaterial, haciendo especial énfasis en la relación entre ellos y su ubicación histórica, tomando como caso de estudio en primera instancia la ciudad de Manizales y extendiéndose luego a ciudades y pueblos inscritos dentro de su área de influencia. Arquitectura republicana, sentido histórico, nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevas especialidades son campos de conocimiento que han permitido a la escuela su posicionamiento como líder. Esto trajo como consecuencia poner dicha arquitectura como protagonista en el ámbito nacional, completando la visión de nuestra historia arquitectónica con la ya para entonces bien estudiada arquitectura colonial y en las últimas décadas abriendo áreas de estudios hacia la arquitectura moderna en peligro de extinción. El estudio de la arquitectura moderna, trabajado como un colectivo con las arquitecturas de Bogotá y Medellín, habla de la importancia de abordar conocimiento desde distintas visiones de la arquitectura. El reto está ahora en la relación dialéctica entre la arquitectura contemporánea y las arquitecturas colonial, republicana, moderna y vernacular, posibilitando así el camino de la restauración y la refuncionalización sobre la demolición. Recuerden la vergüenza que tenemos nosotros como manizaleños, que nos dimos el lujo de tumbar el edificio de arquitectura moderna, más el único que había en Manizales, bajo la denominación de Demoliciones Progreso, el edificio de la alcaldía de Manizales. Claro, alguien me dirá, es que estaba en muy mal estado. Claro que estaba en muy mal estado, eso me lo dijeron a mí en una reunión y yo contesté, claro, pero el hecho de que su abuelita sea vieja implica que hay que matarla. ¿No? Claro que el edificio estaba en mal estado, claro que estaba en mal estado, pero el edificio se pudo haber restaurado. Y cuando digo se pudo haber restaurado es que lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque el arquitecto Sergio Trujillo Jaramillo, que también fue profesor de esta escuela, en ese momento nosotros llevábamos 4 o 5 años de haber fundado el Museo de Arte de Caldas, particulares que nos da por quijotadas. Y Sergio Trujillo era del museo. Y le dijimos a Sergio, hagamos un proyecto y llevémoselo al alcalde, a ver qué opina. Pues Sergio Trujillo Jaramillo hizo un proyecto en ese edificio, absolutamente magistral, absolutamente magistral. Pero demolición es progreso. Y nos quedamos sin la soga y sin el terreno. Listo. Partiendo de los primeros textos de Óscar Hidalgo, en los cuales llama la atención de la guadua como material y el bareque como estructura, la escuela ha visualizado la condición histórica de ellos para ofrecer a la sociedad la posibilidad de realizar arquitecturas contemporáneas con tecnologías tradicionales. La tecnología, definida por Vitruvio en el siglo I de nuestra era como componente fundamental de la arquitectura, ha encontrado en la escuela un amplio campo de estudio, entre ella y las características de ladera propias de esta ciudad, como también la sismicidad como una condición física de nuestra región. La ecología, entendida como la relación de los seres vivos y su entorno, ha sido otro tema de investigación en la escuela que le ha valido también un reconocimiento a nivel local a través de la propuesta para los diferentes planes de gobierno de las últimas décadas y a nivel nacional, trabajando con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia desde las áreas propias de su disciplina. Los estudios de paisajismo, de fitotectura han sido importantes en la escuela como medio de mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades y hacer más bello el entorno de la arquitectura. Todos estos logros en estos 55 años no se habrían conseguido sin el apoyo de las directivas, el entusiasmo y la fe de los profesores, la colaboración y el compromiso de los estudiantes y de las áreas administrativas.
igualmente, todos los éxitos académicos, profesionales, en todas las áreas del conocimiento en estos 75 años de la sede se deben indudablemente a los mismos colectivos. Muchas gracias. No sé si haya una hora exacta, lo que me había propuesto, no sé si haya alguna pregunta. Sí, Gus. Yo le digo al profesor Gustavo Guzmán, le digo Gus. En la 11 nos dejan aprender todavía como las dos vertientes, muy marcadas las dos, muy bien representadas también las dos. Una que es la arquitectura de diseño arquitectónico, y los otros sectores que me gustaba, planteamos como más relación a lo social. Se puede que no hubiera arquitectura si no se tenía en cuenta la comunidad. Y acuérdate que cada taller había un sociólogo con el profesor de arquitectura. Claro. Y los dos eran notas. Claro, muy importante lo que está diciendo Gus, muy importante, claro. Digamos que a través de la historia en la escuela ha habido como dos tendencias. Una, digamos, liderada por unos profesores, donde la preocupación fundamental es la forma arquitectónica, es la plástica arquitectónica. Y otra, donde la preocupación fundamental es la relación entre la arquitectura y la sociedad, un poco más con la idea de la sociología y del estudio. Y entonces eso determinó que en un momento dado, y eso también me lleva a otra idea, en un momento dado teníamos en los talleres de arquitectura también nos acompañaba un sociólogo, pero también recuerda tú que nos acompañaba un ingeniero civil. Esto es una maravilla, esto es una lástima que haya desaparecido. Recuerden, en los talleres de arquitectura siempre teníamos un ingeniero. ¿Te acuerdas con Omar Darío Cardona, con Samuel Darío, ¿sí? Con Jorge Eduardo Hurtado, ¿sí? Eran ingenieros que llegaban al taller, asesoraban la parte tecnológica y en muchísimas ocasiones, el profesor de ingeniería civil que estaba enseñando tecnología iba al proyecto final y miraba la tecnología del proyecto final y esa era la nota del proyecto final en la materia de tecnología. O sea, lográbamos en ese momento fusionar el taller, el diseño con la tecnología a partir de esa colaboración. Y eso se nos desbarató luego. Y también tuvimos, por ejemplo, en historia, le contaba a los alumnos míos de historia también tuvimos una experiencia similar. En historia durante muchísimo tiempo la dábamos dos profesores, un arquitecto y un filósofo. ¿Te tocó? Con Patricia Noguera, y con Emilio. Entonces, el curso era de profesora Patricia y profesor Gabriel, y dábamos el curso y hablábamos. Ahí ocurrió, ya para terminar, una anécdota muy interesante. Estaba Patricia Noguera dictando el curso de historia del siglo XIX con Hernán Giraldo. Patricia Noguera estaba hablando sobre Kant y dijo cualquier cosa, y el profesor Hernán Giraldo dijo: no, pero ¿cómo así? No, pero si es que Kant es del siglo XX. Pero ¿cómo se te ocurre que Kant es del siglo XX? Pero claro, si es de Ucrania y trabaja en Finlandia. No es que yo estoy hablando del filósofo, ahora estoy hablando del arquitecto. Los dos estábamos hablando del mismo Kant y el mismo arquitecto. Y Louis Kant, pensó que era Louis Kant y me mandó, ¿sí? Pero me gustaría saber de su parte una visión hacia dónde se dirige actualmente la arquitectura en el cable, una virtud de esa visión y también una crítica respecto a hacia dónde se dirige la arquitectura en el cable. Mire, yo creo que una visión, yo veo la escuela muy positiva en este momento. Creo que hay grupos de profesores que están trabajando desde distintas disciplinas con una gran identidad, y eso indudablemente mejora las calidades de la docencia y mejora el resultado de la arquitectura. Eso, digamos, es lo primero.
sí siento que hay una dificultad que yo realmente tampoco he podido manejar en el taller, es el computador. El computador es un gran amigo, pero es que no. Es decir, yo sigo pensando en que el tema es mente, lápiz, papel, mente, lápiz, papel. Y acabo de, por eso hablé ahora de Helio Piñol, acabo de traer un libro de Helio Piñol muy bello que se llama Teoría del Diseño. Y Helio Piñol dice, no, el computador es una maravilla. Eso que no tengamos que trasnocharnos 2 o 3 días para volver a hacer un plano porque nos lo rayaron, eso es una maravilla. Y Helio Piñol dice, y la segunda maravilla es que yo puedo cambiar instantáneamente de escala un proyecto. Yo puedo ir de escala 1.100 a escala 1.1, a una escala 1.50 en un proyecto. Y Piñol dice, eso es una maravilla. Sí, pero lo que yo todavía no encajo es que las ideas iniciales, que deben ser mente, lápiz, papel, el sketch, la forma, se hagan en el computador. Yo creo que el computador es el medio, no el fin. ¿Sí? Es el medio para hacer el proyecto más rápido, más eficiente y verlo en distintas escalas, ¿sí? Pero no empezar desde lleno en el computador. ¿Sí? Señor. Profe, muchas gracias. No sé si tenga por ahí usted una anécdota, una historia sobre el traslado de la Torre de Orfeo desde su sitio original hasta donde está actualmente la plaza. De pronto Gustavo nos la puede dar. A ver, Gustavo. El doctor Montes, el padre de uno de los estudiantes de acá, era gerente de la CHEC. La CHEC le compró a los ferrocarriles nacionales todas las torres del país para volver las torres eléctricas. Y nos contaron que había una torre que era de madera, que la traían de Europa, por el contrato con los ingleses, y el barco lo hundieron en la guerra. Entonces mandaron esta torre provisional mientras pasaba la guerra y había hierro para hacerla. Entonces nos contaron eso y un día contratamos un chipao ahí en la galería y nos fuimos, Gutiérrez y mi persona y 3 estudiantes a traer la torre, porque nos imaginamos que era como una calle aquí en la salida. Y entonces lo fuimos con el chofer nos metió por un camino malísimo, luego tuvo que subir una falda. Y uno veía siempre a la punta solamente de la torre. Llevábamos herramientas para quitarle y montar en el disco. Cuando llegamos a ese abismo, miren, les juro que casi nos enloquecemos. En ese tiempo la marihuana acompañaba a la gente. Todavía, profesor, todavía. Bueno, yo que era el director de la escuela, la angustié muchísimo, que algunos estudios decían, por la locura, usted imagínese con un cacho en la punta de la torre, en el monte, eso era muy complicado. Luego caminando, llegamos a una estación muy parecida a la estación del cable. Ya. Ese es donde queda allá, eso lo trajimos. Así el de allí, el que está en la salida del. Hay más cosas que trajimos una mano triangular. Pero eso fue muy interesante lo de la torre. Y ahí está. Hubo una estructura aquí interna de 2 sectores. Unos que planteaban que se hiciera afuera para que fuera un monumento de la ciudad. Y nosotros que queríamos hacerla aquí en la ladera para hacer los talleres en los pisos de la torre. ¡Ay, qué lindo! Profesor, se la fumó verde, profe. Se la fumó verde. Pero la torre, yo creo que la torre tuvo un antecedente también. ¿Te acuerdas de los bohíos? El Chamí, Sí, claro. que fue un grupo de estudiantes a hacer investigaciones de un sucio. Nos entusiasmamos todos muchísimo y trajimos y armamos un tambo. Un tambo, claro. La parte de afuera. Claro. Y que fue motivo de discordia posteriormente porque Gerardo Arias lo detestaba. Claro. O sea, Gerardo Arias era la arquitectura, era otra cosa que no un tambo. Y nos Sí. llamábamos el tambo. Ahora nos parecía bellísimo y eso, que finalmente lo bueno, pero hubo un sentimiento Claro. de defensa y todo eso. Y luego la corporación financiera financió con Marcelo
con Marcelo Villegas, la traída de la torre. Él inventarió la torre, muy juicioso, como todas las cosas que hace Marcelo. Le puso nombre, le puso todo, su suegro. Y la trajeron y la montaron y está bien, y está perfecta. Yo tuve una anécdota con Isabel Jaramillo, la directora de la Cruz Roja. De la Cruz Roja. Y un día me recogió y me dijo, Gustavo, esa torre va a ser muy alta, porque mire el andamio que están haciendo. Listo. Sí, Jaime. Están hablando de la historia Pero claro, pero de eso se trata, de la torre. de la torre. No, que el tipo clave es Marcelo, porque Marcelo le tomó el trabajo de desarmarla, numerar, nomenclatura, pieza por pieza, y reemplazar los elementos de madera que estaban podridos, llevarlo en camiones a Cali, a una inmunizadora de Cali. Se inmunizaron en Cali todas las piezas de madera, las volvió a traer a Manizales y la dirigió la Armada. O sea que el tipo clave de la parte ya De la Torre Torres, la Marcelo. torre en cuanto a lo constructivo, Vale la pena que le quede ese homenaje grabado a Marcelo Villegas allí. Bueno, yo creo que... Marcelo, acuérdense que Marcelo no solo estudió... Y estudió aquí arquitectura. Que hizo un año al... Claro. Y luego se dedicó al diseño. Y luego se dedicó al diseño de la madera. Bueno, muy bien, yo creo que con esto damos por terminada la charla. Muchas gracias por la asistencia, muy amables. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.